Bienvenidos a un nuevo episodio de los 100 mejores futbolistas de la historia. Mi nombre es David Fernández Vinitsky, conmigo el doctor Ítalo Severini. Ítalo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Acá estamos ya metiéndonos en casi el tramo final de este viaje por los 100 mejores futbolistas de la historia. Empezamos a entrar en la chiquita. Sí, acá estamos en el momento en el cual entre uno y otro de cada puesto del ranking es materia totalmente opinable, muy subjetiva, y nosotros lo hacemos con la mejor de las ondas en cuál ponemos en cada lugar, pero es materia opinable todo ya en este momento. Perfecto, sí, una vez que terminemos de publicar todo vamos a subir también el ranking con los tiers que armamos y todo. Sí. Así se Y puede a pedido del analizar un poco más. público quizás después se estire un poco más la temática del ranking, poniendo top 10 de cada país que quedó afuera, cosas así como muchas personas nos han pedido en las redes sociales. Sí, a ver, nunca, nada nos viene mejor que excusas para seguir hablando de fútbol viejo a nosotros dos. Sí. No, nadie nos dijo nada, esto es mentira. Es una idea de David y yo habíamos dicho que, que habíamos dicho que fue gente de las redes, en realidad es idea nuestra. Bueno, arrancamos con el número 30, jugó en el Corinthians, Fluminense y en el Al Hilal, equipo particularmente renombrado a día de la fecha, tiene 92 partidos con la selección de Brasil. Estamos hablando de Rivelino, ganador de un torneo Río Sao Paulo, un torneo brasilero, un mundial y parte del equipo ideal del mundial de 1970. Creo que estamos hablando de de los jugadores que si bien fue clave en el Mundial 70, su legado fue más por cómo jugaba que por su palmarés. Uno de los jugadores que dejó un legado totalmente indeleble en la memoria de todos los que lo vieron jugar, dejó una huella gigante en el imaginario popular y en cada uno de los que vieron su zurda mágica, sus amagues, su pegada y sobre todo su capacidad de crear fútbol, un antes y un después en la historia del fútbol. Sí, realmente estamos hablando de un tipo que era una combinación de tipos de jugador, porque estamos hablando de alguien que era un fantasista con la pelota en los pies, un tipo que realmente capaz de combinar lo mejor de muchos de los cracks brasileños como Garrincha o Ronaldinho, una capacidad estética espectacular, pero además una pegada prodigiosa, con muchísimos matices. La pegada atómica, ese tiro fuertísimo que podía sacar, tanto con pelota parada o en movimiento, pero también capaz de tirar a colocar con una precisión envidiable. Sí. Una carrera que está asignada en su primera parte por los fracasos deportivos en el Corinthians, un jugador que jugó gran parte de su carrera en el Timao y con muchos fracasos, unos atrás de otros en ese equipo, pero siempre brillando a la selección al mismo momento, ¿no? O sea, su carrera en la selección exitosa se contraponía con la carrera en el club que iba de fracaso tras fracaso. Justamente tiene una pelea muy grande con la dirigencia después de que la dirigencia públicamente lo responsabilizara por una derrota en la Taza de Plata del 74, y ahí se da al Fluminense, donde ganan 3 campeonatos cariocas consecutivos, formando la famosa máquina del Fluminense, parafraseando al equipo de River de la década de los 40, ¿no? Sí, mencionás el paso, porque no tengo ganas de hablar de Fluminense en este momento, mencionás su importancia en la selección brasilera. Hay un periodo, a ver, mira, si repasan todo el podcast una vez que lo terminemos, se van a dar cuenta que entre el año 58 y el año 2023 son 75 años de historia. Aproximadamente. ¿Qué tan mal estoy con las matemáticas? No importa. No, está bien. A lo que quiero decir es que no hay ningún momento, no hay ningún 10 consolidado de la selección brasilera en esos 75 años de historia que no esté en este ranking prácticamente. ¿Quién sería? Por ahí podés decir que Raí es el que falta, pero digo, el crack brasilero, el mejor jugador de Brasil en esos 75 años de historia está siempre acá. Nos faltó Paulo Silas nomás, que usó la 10 en el Mundial 90. Bueno, por eso. Bueno, podía ser Raí tranquilamente. El Sí. punto es que hay un periodo de 8 años, 7, 8 años entre Pelé y Zico, en el que el mejor jugador brasilero, el jugador más importante de Brasil, es Rivelino.
Y Sí, esto sin está dudas. clarísimo, es obvio, no es materia de discusión. No es material opinable eso. Riverino tenía la particularidad de ser un 10 clásico o un volante por izquierda o un extremo izquierdo. No tenía ningún problema de adaptarse a lo que la situación pidiera, un tipo con una inteligencia táctica superior a la media, más allá de la pegada, del enganche, está acreditado como un creador de la viborita esa, el amague, que la llevan con la parte externa del pie, la vuelven a encarar con la parte de adentro como para salir para afuera. La Era su elástica. jugada exacta, la viboriña. Eh, es la jugada, el trademark de Rivelino, y el tipo se caracterizaba por tener un arsenal de recursos totalmente fuera de serie, aparte un tipo estéticamente imponente porque era una persona muy robusta para la posición que usaba, físico parecido al de Hulk, el jugador del Atlético Mineiro, pero a su vez con mucha gracia para jugar, un bigote imponente, una figura física que no parecía el jugador que después lo veía jugar, porque no tenía el cuerpo de un talentosísimo jugador. eh, y vos veías esa potencia física a la hora de pegarle a la pelota, porque la potencia de la pegada de Rivelino era, como hablábamos de Bocini pegándole despacito, lo de Rivelino era totalmente todo lo contrario, era la pegada más fuerte que se puede imaginar. Sí, era un Rivaldo con 3 comidas diarias toda su vida, básicamente. Un atleta espectacular Sí, con sí, una sí, sí, sí. capacidad técnica superlativa. Una cosa increíble. También, más allá de los mundiales y su participación esplendorosa tanto en el Mundial del 70, que salieron campeones, como en el 74, que le pega un baile de novela a Argentina a Brasil, aunque termina solamente 2-1 ese partido. También ganó las Copas Rocas, ganó un montón de torneos internacionales, siendo figura, y la gente pagaba la entrada, un tipo que cortaba la entrada a donde iba a jugar a Brasil porque estaba Rivelino, ¿no? Ah, es el momento de hablar entonces de fanáticos de Rivelino, de gente que va a la cancha a ver a Rivelino específicamente. Sí, una de las personas que realmente admiraba a Rivelino y puso en contexto la grandeza de Rivelino es Diego Armando Maradona, y creo que eh, vos podés contar la anécdota mejor que yo. Sí, bueno, básicamente el Diego ya lo mencionó varias veces. Cada vez que jugaba, que veía a ver ahí, veía a Brasil, era bueno, todos miraban a Pelé, él miraba a Rivelino, él quería ser como Rivelino. Tiene la frase esa cuando dice Pelé él era mejor que yo cabeceando, era mejor que yo físicamente, era mejor que yo no sé qué cosa, pero con Rivelino le podía decir exactamente lo mismo, siempre te hubiera gustado ser zurdo como yo. Exactamente. Otro de los fans de Rivelino era Didi, que todavía no fue mencionado en este ranking, y obviamente es un spoiler que va a estar, pero decía, yo veo jugar a Rivelino y me alegro, me alegra el día, me alegra la tarde, espero el momento de la semana para poder verlo jugar. Sí, y quiero volver a algo que mencionaste antes también. Es el tercero de los 4-10 del equipo del Mundial del 70. No, Sí, obviamente, no creo que ni hay que mencionar que no es el último que aparece en la lista, pero no está tan es, lejos. no está tan lejos. Pero es un jugador perfecto para formar parte de esa generación. Así como hablamos de, bueno, de forma similar a Jairzinho. Es un tipo que por capacidad técnica y por flexibilidad táctica podía adaptarse a cualquier cosa. El hecho de que lo hayan terminado poniendo de wing izquierdo cuando él es el 10 brasilero clásico, muestra el valor que hubiese tenido incluso rodeado de ese tipo de jugadores y no siendo, como en el 98% de su carrera, el mejor jugador del equipo. Sí, sí, sí. Una capacidad de adaptarse y de ser tácticamente tan plástico que podía hacerlo, y así y todo, o sea, resignando quizás protagonismo, seguía siendo de los mejores del mundo, y en el Mundial 70 descolló siendo joven y siendo una figura preponderante para ese Brasil. O sea, es el tercer mejor jugador o el segundo mejor jugador o el primer mejor jugador, depende a quién le preguntes. Entonces, estamos hablando Sí, claro. de quizás el mejor campeón de todos los tiempos, y de un jugador que marcaba la diferencia sobre el resto. Claro, es un tipo que tiene. A ver, hay
un caso para decir que es uno de los mejores, sino el mejor jugador del que tal vez sea el mejor equipo de todos los tiempos. Eso mismo, no es poca cosa. Más allá de que la mayor parte de su carrera haya sido posterior a esto. Sí, Es no, un más vale. pergamino difícil de lograr. Pero aparte, con tantas particularidades en su carrera, a mí vos no tenés ganas de hablar de Fluminense, pero ese equipo de Fluminense, perdón David, en ese momento jugaba con Carlos Alberto, que es un lateral que vamos a hablar en algún momento en este capítulo, jugaba Doval y jugaba Rivelino. Esa máquina ganó 40 partidos seguidos en Brasil. Era increíble. Y se habla hasta el día de hoy como el mejor equipo de Brasil, perdón, el mejor equipo de Fluminense de todos los tiempos. Sí, recordemos en una época, décadas de 50, 60, 70, en que el mejor fútbol del mundo se jugaba en los estaduales brasileños. Sin duda, sí. O sea, Pues entre el 70... tengo miedo de repetirme, pero hay que volver siempre a esto del hecho de que el mejor fútbol del mundo, en ese momento, los mejores torneos del mundo, debía ser el desafío Río-Sao Paulo en el que juegan los campeones de ambos estaduales. Entre el 74 y el 76 fue un equipo de época. Ganó 40 partidos que jugó Rivelino, no ganó 40 partidos seguidos. Los 40 partidos que jugó Rivelino, que jugaron los tres juntos, los ganaron. Pero entonces estamos hablando de un equipo de época que no jugaba Champions League, por eso no es recordado, y tuvo mucha mala suerte en la Libertadores, entonces por eso no es un equipo de época como puede ser el Bayern Múnich que hablamos el otro día o ese Ajax que hablamos en este podcast, o ese Milan. Pero es un equipo igualmente de época y en Brasil es muy recordado. Bien, mencionaste la Champions League, me parece que es momento entonces de pasar al puesto número 29. Me parece excelente. Jugó en el Barcelona, en el Vissel Kobe y en Emirates. Jugó 131 partidos como internacional absoluto por la selección española. Tiene 9 ligas españolas. Que ha ganado 4 Champions League, 3 mundiales de clubes, 1 mundial, 2 euros. Parte del equipo ideal del Mundial 2010, 2 veces equipo ideal de la Euro. Mejor jugador de la Euro 2012, 5 veces mejor mediocampista de la Liga Española. 6 veces parte del equipo ideal de la UEFA. Estamos hablando de Don Andrés Iniesta. No, estamos hablando de un crack total, absoluto, de esos jugadores que le dan sentido a todo a todas las ideas de los técnicos. Si necesitas a alguien que te ejecute una idea dentro de una cancha de fútbol, hablas de Iniesta, un mago, un tipo indetectable que se mueve entre líneas, que se ofrece para el pase, que siempre está bien posicionado para recibir, que gambetea en velocidad, que gambetea en corto, que gambetea en largo, que nunca hay poco espacio para Iniesta, siempre se ubicaba bien, se ubica bien porque sigue jugando, con una capacidad de llegar al gol inesperada porque nadie lo veía llegar, capacidad para poner el último pase, con una capacidad defensiva importantísima también porque le tocó jugar de interior muchas veces y contra jugadores de muchísimo más porte físico, siempre se defendió con muchísima inteligencia y sapienza futbolística. Es una enciclopedia del fútbol. Si bien vamos a volver a hablar de ese término más adelante, en este capítulo es un jugador que si pudiéramos abrirle la cabeza y ver cuestiones de fútbol, aprenderíamos todos muchísimo. Sí, un jugador perfecto. Estamos entrando en la parte de la lista en la que uno termina cayendo en estos lugares comunes, pero un jugador absolutamente perfecto, capaz de ocupar prácticamente cualquier posición en el mediocampo, incluso en ataque, haciendo lo que sea que le pida el técnico. Hablamos ya de jugadores donde más allá, como dijimos de Rivelino, donde más allá de la capacidad técnica que es superlativa en todos estos, todos los que estamos mencionando en este momento, tipos que tienen una flexibilidad táctica, un nivel de versatilidad que le aportan mucho más que solamente ser un crack. Iniesta ha jugado en todos lados. Es cierto que ha jugado siempre en esquemas relativamente similares por el dominio de la escuela de Barcelona justo en esa época dentro del marco del fútbol mundial, pero se nota mucho, especialmente en lo que hizo en la selección española, porque el Barcelona era un sistema perfectamente armado, con el mejor jugador del mundo y con tipos que jugaban literalmente desde hacía décadas juntos.
y en la selección tuvo que moverse un poco más, adaptarse a una posición en la que tal vez se podría haber sentido tranquilamente mucho más incómodo, y no solamente no lo fue así, sino que fue clave para la consecución de todos los títulos de esa generación irrepetible del fútbol español. Sí, ya arrancando, recorriendo la carrera de Iniesta, que es algo que nosotros pudimos ver en toda la carrera de Iniesta, básicamente, porque tuvimos la suerte de ser contemporáneos a él. Ese Barcelona del 2006 de Rijkaard fue clave. Iniesta era suplente, pero daba vuelta a todos los partidos que estaban en desventaja desde el banco. El titular era Ludovic Juli, un jugador que no era particularmente fuerte desde el punto de vista físico, entonces Iniesta siempre terminaba entrando por él en todos los partidos. Y esa final de la Champions del 2006, Barcelona estaba perdiendo 1-0 contra el Arsenal, en un partido en el cual estaba siendo dominante el Barcelona, pero que no podía concretar, y la entrada de Iniesta es la que abre el partido para que termine dándolo vuelta el Barcelona, y fue clave ya desde el principio, cuando todavía Messi todavía no era lo que terminó siendo más adelante. Después, una vez que se va Juli y él empieza a ser titular, en la Champions del 2009 fue clave. Eh, eh, Después, en el 2010, que creo que fue su mejor año físico, no tanto por no solamente por lo que fue en el Barcelona, sino también por lo que fue en la consecución de ese mundial. Como bien decía David recién, Iniesta se tuvo que adaptar a la posición de mediopunta en esa selección, que le sobraban los volantes, porque estaban Xabi Alonso, Busquets, eh, David Silva, Xavi, Cesc Fábregas, y el que se tuvo que adaptar a jugar más arriba, atrás del Guaje Villa o de Pedro, perdón, fue Iniesta, haciéndolo de una manera espectacular, siendo el jugador que en definitiva termina ganando ese mundial. Sí, a ver, no existe en fútbol, no se utiliza el concepto del hand clutch, que se usa mucho en la NBA. Sí, Don Andrés Iniesta es una de esas personas que tenemos bien claro que lo tiene. sí, Eh, goles decisivos claro, en contra el casi toda su Chelsea, carrera. bueno, el partido ese que decís vos, la final del 2006, el gol contra el Chelsea, el gol en la final de un mundial, jugando con España en Sí, el sí, sí. 2010. Un tipo, o sea, sin ser la faceta goleadora, una de las más importantes dentro de su tarjeta de presentación como jugador, no es que tenga demasiados goles, pero sí cuando las papas queman. Sí, 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 un tipo que eh, totalmente confiable. Yo creo que cuando vos hablas de Iniesta, casi 100 goles en primera, igual Iniesta, 90 goles tiene en primera. Cuando hablamos de tipos como Iniesta, un tipo confiable, un tipo que vos sabés que podés contar en el partido por lo más difícil que sea, sabés que no se va a esconder, que va a pedir la pelota, que te va a ayudar a salir del fondo, que si ve un espacio de ataque lo va a aprovechar, y es un tipo que pudo lograr, a pesar de dar ventajas físicas enormes, su talento, su técnica, su inteligencia siempre al servicio del equipo, ¿no? Nunca fue él el que se llevó los flashes. Es más, los españoles, a raíz de él jugar en el Barcelona y Casillas en el Real Madrid, responsabilizan más a Casillas por la consecución del título del 2010 que Iniesta, cuando no es así. Y estamos todos de acuerdo, los que no leemos marca todos los días, estamos todos de acuerdo de eso. Sí, a nivel personal tengo que decir que Iniesta es el culpable de la única discusión futbolística que tuve con un español, y que realmente tengo que admitir que yo estaba equivocado, lo cual es algo grave. Eh, No pasa con mi siempre, amigo, reconoces que está equivocado. con mi amigo Fernando Suárez entrábamos en un foro de fútbol año 2004, por ahí, 2005, y unos muchachos hinchas del Barcelona nos decían que Iniesta era mejor que Riquelme, y a ver, a Fernando lo banearon del foro, para que te des una idea de cómo terminó esa discusión. Bueno, tenían Eh, razón, pero en ese momento era imposible. O sea, en ese momento no sí, lo sí, era, sí. eso estaba claro. Eh, Pero bueno, también es uno de esos temas de, ¿viste? El reloj roto que da la hora bien 2 veces al día. En algún sí, momento, si vos exacto. decís que todos los jugadores que salen de las inferiores del Barça son cracks, en algún momento la vas a pegar. No son Sí, todos Boyan. sí, 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 tal cual. Y después en España es, creo yo que estás muy subestimado en España, Iniesta como jugador. Eh, Se llevan flashes otros jugadores en vez de él,
cuando el tipo, si bien por su perfil bajo y todo. A ver, el Barcelona le firma un contrato vitalicio en 2017 y en 2018 lo echan. Esas cosas que hace el Barcelona. ¿Por qué le firmas un contrato vitalicio cuando el chabón está en la parte descendente de su carrera si después lo vas a echar a los 12 meses? ¿Qué, Bueno, es qué club, qué muy club ingrato? consecuente. Es un muy consecuente con todo lo que hizo el Barcelona, toda su carrera con los ídolos en general. Sí, 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 sí. Y en la selección española llegó hasta el Mundial 2018, en 2014 también juega bien, en 2018 juega bien. O sea, todas las participaciones que resultan en fracaso de España en 2014 y en 2018, eh, Iniesta juega bien. Es más, mete el gol contra Rusia en los octavos de final, mete el gol. Juega bien, o sea, Iniesta nunca fue responsable de una caída de España, nunca tuvo el peso Sí, de jugar mal. No recuerdo un partido que Iniesta, si bien en la fase descendente de su carrera da ventajas más aún desde lo físico y por ahí con jugadores sobre todo del mediocampo del Real Madrid, pierde, porque cuando el Real Madrid forma ese super mediocampo de Kroos, Casemiro y Modric, lo pasan por arriba porque ya lo agarran en la fase descendiente de su carrera. Entonces, ahí le costó mucho más sostener el ritmo y jugar al nivel que jugaban los otros, ¿no? sí, creo que igualmente, está bien, eso es en la etapa post-prime de Sí, sí, Iniesta. sí, sí. Hay algo, siempre estuvo esto. ¿Quién había sido? Menotti era el que hablaba de Iniesta como el oficinista, Sí, que tiene físico oficinista. Y es cierto, es totalmente. Lo cual es engañoso porque las cualidades no es Xavi. Las cualidades físicas de Iniesta eran perfectas para los roles que generalmente ocupaba dentro de una cancha de fútbol. Era un tipo rápido, era un tipo con muy buen balance. No, pasa que uno lo veía, bueno, no, ni hablar que podía correr todo el partido. Pasa que uno lo veía y veía cualquier otra cosa. Yo creo que incluso si hubiese tenido el físico de sí, otros tenía una jugadores de estamina fútbol, bárbara. claro, si hubiese tenido a nivel simplemente estético otro tipo de físico, hubiese estado mucho más valorado, creo yo. Sí, sí, probablemente, sí, sí. Eh, y también un tipo de perfil bajo, eso creo que le juega en contra a la hora del tema de la idolatría, pero yo no tengo dudas que es el mejor jugador español de toda la historia. Ninguna duda de eso. No estuvo nunca en discusión cuando armamos este podcast, me parece. Sí, no, solamente si considerás a Di Stéfano español, lo podés llegar a dudar, nada más. Y no lo Spoilers, no lo consideramos. consideramos español. No, Bien. Procedemos, entonces, si te parece bien, al puesto número sí, obvio. 28. Estamos Dale. hablando de alguien que jugó toda su carrera en el Bayern Múnich. Tiene 95 partidos como internacional en Alemania Occidental. Estamos hablando de Sepp Maier, ganador de 4 Bundesligas. ¿Esto está bien? ¿Son 4 Bundesligas nada más? Es que antes no eran Bundesligas. Cierto. Bueno, 3 Copas Europeas de Campeones, una Copa Intercontinental, un Mundial, una Euro, parte del equipo ideal del Mundial 74, elegido en 2018 mejor arquero de la historia del Bayern. Sí. Futbolista del año de Alemania en 3 años, 75, 77 y 78. El gato de Ansi. No, un animal, un animal. Los videos de Mayer muestran un arquero con una personalidad súper dominante del área, dueño total del área, responsable total y absoluto de la consecución del Mundial 74 porque lo cagaron a pelotazos y sacó todo. Se peleó con Neskens, se peleó con Rep. eh, una personalidad avasallante desde el arco y un arquero, o sea, que si bien atajó en la década del 60 y 70, podría atajar hoy en día y no es algo que se pueda decir de todos los arqueros de esa época. Sí, eso que mencionás vos, a mí lo que más me llamó la atención viendo videos de Mayer es la velocidad para cubrir espacios y la decisión con la que salía a cortar adentro del área. Sí, Centros, pelotas divididas, mano a mano, lo que fuera. Está bien que es una época en la que cuando con líbero, etcétera, había menos espacios que cubrir que los que hay para un arquero moderno. Pero igualmente, una personalidad y una agilidad y una velocidad que realmente no se condicen con el ritmo de juego de esa época. Salía a cortar los centros, no le importaba nada, tipo, si se la no, se pegaba llevaba a él, no todo le puesto se importaba llevaba. nada, se trompeaba con todo el mundo si era necesario. De hecho, así es, bueno, vos mencionás la pelea con Niskens. Sí, Mi momento favorito de la carrera de Mayer es ese momento de la final del 74, cuando Niskens va bien, va con la pierna, una pelota al borde del área, prácticamente,
con la pierna levantada a buscar una pelota, pero claro, Mayer sale con tal velocidad que agarra la pelota y se lleva puesto a Niskens. Primero que se lo lleva puesto él a Niskens. Sí, Pero como Niskens levanta la pata, Mayer lo primero que hace es levantar, o sea, porque creo que cobran la falta, sí. y Mayer se levanta y lo empieza a pecharlo, pero lo empieza a increpar como le para... amaga como que le va a pegar. Le va a dar un Hace tate como quieto, ¿sí? Sí. Es maravilloso. No, es Contra increíble. un equipo holandés lleno de personalidades, el tipo con más personalidad, bueno, mirá lo que vamos a decir, tal vez el tipo con más personalidad en esa final fue Van. Sí. Y aparte, sabiéndose un equipo inferior, el alemán, sobre el holandés, recibía mucha responsabilidad, tanto en él como en Beckenbauer, para bancar los ataques sistemáticos por todos lados del equipo holandés. Y fue una final de mucha tensión, es un partido que transmite mucha tensión ese. Y bueno, no fue la única final del Mundial que jugó, pero juega a un nivel, a una capacidad de no sé la palabra correcta, cómo decirlo, pero un poco eso de clutch que explicabas vos recién, de tipo decisivo, de tipo que se sabe ganador y que lo demuestra en todo el partido. Claro, y de nuevo hablamos de una generación de jugadores alemanes que crean el Bayern Múnich que conocemos hoy, básicamente. El Bayern Múnich como gigante europeo, Claro. digo, para la gente joven o la gente por ahí que no tan versada en historia del fútbol, el Bayern Múnich hasta la década del 60 no existía a nivel continental, prácticamente. Y a nivel local era un equipo que no era de los primeros planos tampoco. El Borussia Mönchengladbach era el mayor dominante de esa época del fútbol alemán. No era el Bayern Múnich hasta que llegaron estos monstruos. Exacto. Y de vuelta, uno toma incluso las estadísticas de Mayer y te vuela la cabeza. Hay una temporada en la que le meten 29 goles en 34 partidos en la Bundesliga. Y después en la Champions 74-75, bueno, la Copa Europea de Campeones en ese momento, creo que en los últimos 6 partidos hay 5 partidos donde no le meten... No, perdón, creo que en los últimos 7 partidos hay 6 partidos donde no meten ningún gol. Es increíble, sí. Un dominio absoluto, acompañado por supuesto de, ya lo dijimos, el mejor defensor de la historia del deporte, ¿no? Pero Sí, no, más vale. realmente es una de las claves en la consecución de todos estos títulos y en el mantener cierto nivel en la selección alemana. Él, creo que va al Mundial 66, pero no es el arquero titular de Alemania, así a partir Sí, del es suplente, 70. sí. Pero bueno, se mantiene el mismo nivel que en el 66, donde fue el mejor equipo de la Copa. Sí, hay que recordar siempre que Deskens en la final del Mundial 74 mete el gol a los 2 minutos y ellos estuvieron en desventaja todo el partido. Después lo dan vuelta con muchísima personalidad ese partido. El gol de Breitner primero, el gol de Müller después. Pero es un partido que no fue... Los cagaron a pelotazos, o sea, literalmente. Y Mayer fue una figura preponderante y en las Champions que ganan también después, bueno, en las Copas de Campeones que ganan después, también tiene el récord de haber jugado 436 partidos consecutivos como arquero. Y todavía estaba en su pick de rendimiento cuando se tiene que retirar, porque tiene un accidente de tránsito con 35 años, siendo titular en el 79, y se tiene que retirar ahí, pero tenía como para seguir atajando bastante más todavía Mayer. Sí, y después tiene una carrera bastante larga siendo preparador de arqueros, creo que es en el Bayern, y Sí, trabajando de scout para el equipo. De hecho, es el que descubre a Oliver Kahn claro. para el club, que es la razón por la que se pelea con medio mundo yendo al Mundial 2006, creo que es donde es. Sí, Klinsmann era el técnico en 2006. sí, 2006 Kliman, sí. Klinsmann elige a Lehmann por sobre Oliver Kahn y Mayer lo caga a puteadas y se termina yendo del equipo técnico de la selección alemana. Sí. Lamentablemente no se hizo con la... Sí, Lamentablemente no le dieron el gusto a Mayer de dejar acá. lamentablemente sí. Ese equipo alemán que tiene esos dos laterales espectaculares, Weiner y Botz, jóvenes, y arriba Müller, la delantera no era tan grosa, Oberath era
era el mejor jugador ofensivo y Müller el delantero. Pero ese equipo alemán no tiene muchos jugadores en esta lista. Y si lo comparamos con ese equipo holandés, vamos a ver que sí. Y creo que es una de las cosas más... cuando la diferencia más grande que hubo entre esos dos equipos es justamente el arquero que había en uno y otro lado. Claro, uno juega con arquero y el otro no. Y con uno de los mejores arqueros de la historia. Siendo completamente justos, si uno agarra la selección alemana de las décadas del 60 y del 70, por ahí no tienen tantos entre los 100 mejores, pero estoy bastante seguro que sí tienen muchos entre los 150 mejores Sí, de la historia. Si no, Bertie Box y Breitner yo los tengo altísimos en los puestos de sí, laterales. Wesseler podría entrar tranquilamente en algún momento, hablando de los que Sí, estaban antes del 74. Obrat también, sí. Por eso, Sí. Creo que no, estamos no subestimando a los jugadores alemanes, sino que en la ponderación dentro de lo que es Europa, los mismos europeos subestiman bastante a los alemanes dentro de sus rankings, ¿no? Ponen jugadores sí, ingleses eso en esa época. pasa, sí, totalmente. También tiene que ver con la falta en general de estos equipos dominantes a nivel clubes y el hecho de que durante mucho tiempo, especialmente posterior a estos años, Alemania va a ser un caso extraño en el que, a pesar de ser una potencia económica, la principal potencia económica del continente, exporta jugadores. Tenés a los mejores alemanes a finales de los 80, mediados y finales de los 80, yéndose al calcio. Tenés a Schuster yéndose Al Real Madrid. al Real Madrid, después al Barcelona. No, primero al Barcelona y después al Real Madrid, ¿no es? ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que sí, creo que es primero al Barcelona y después al Real Madrid. Sí, pero tenés a Klinsmann y en el Inter. Por eso. Es un caso particularmente extraño el de los alemanes. Y recién empiezan a ser más valorados justamente cuando empiezan a jugar en las que sí son consideradas ligas de primer nivel. Sí. Mal que bien, ese Bayern era un caso un poco particular. Nadie esperaba demasiado de los clubes alemanes comparado con los italianos, por ejemplo. Y ganaba por demolición ese Bayern. En la liga, tanto en la liga alemana como en Champions, ganaba por demolición. Era increíble. Si bien Mayer como arquero es considerado una mala persona, yo creo que siempre todos los equipos era bastante sobrador, hacía mucho trash talking, sobraba mucho, muy soberbio. Se ponía a jugar con un pato. Hay una historia muy graciosa que en un partido que el Bayern gana por goleada, se pone a correr un pato en la cancha mientras el equipo estaba en ataque. Pero bueno, los arqueros ganadores, lo hablamos con Chilaver en su momento, requieren esa personalidad extra. Hoy en día con el Dibu también lo vemos, ¿no? Requiere esa personalidad extra porque es el puesto más difícil para jugar como está solo, básicamente. Y creo que ser malo con los rivales no tiene ningún tipo de desmedro a la hora de analizarlo. No, eso tiene que ver, la maldad tiene que ver con lo que decís vos. Estás jugando un deporte individual mientras todos juegan un deporte colectivo. Exactamente. Y yo, es mi teoría desde siempre, tiene dos posibilidades en realidad la teoría. Yo no sé si es que para ser arquero tenés que estar mal de la cabeza o solamente llegan a ser arqueros exitosos los tipos que están mal de la cabeza. Un poco y un poco. No, sí, no es posible. Sí, No solamente la soledad del arquero, sino el hecho de que siempre todo es culpa tuya. Sí, y yo creo que hay varios casos en los cuales Mayer puede ser considerado el mejor arquero de la historia. Y no es nada loco decirlo, y está muy cerca del que quedó uno en este ranking. Sí, los cuatro primeros, la verdad es que los teníamos, los cuatro mejores arqueros de la historia los teníamos en una posición bastante cercana uno con otro. Mucho más por Sí. ahí de lo que se va a ver en un ranking así con muchos jugadores de por medio. Fue más difícil de lo que parece ordenarlos. Sí. Y más aún viéndolo atajar a Mayer, viendo la final del 74, viéndolo ser lo dominante que era, ¿no? Bien. Proseguimos, entonces, con el puesto número 27 y entramos en la discusión quién es el mejor jugador en esta posición, que la vamos a dirimir ahora. Sí. En el puesto número 27, alguien que jugó en el Flu, jugó en el Santos, en el Botafogo, jugó en el Fla, jugó en el Cosmos de Nueva York, en el California Surf,
53 partidos con la Canariña. Hablamos de Carlos Alberto, ganador de 3 torneos carioca, 5 torneos del estado de Sao Paulo, un torneo Río-Sao Paulo, un torneo brasilero, un mundial, parte del equipo ideal de dicho mundial, Carlos Alberto. ¿Cuántos laterales metieron más de 100 goles a lo largo de su carrera? ¿Cuántos laterales metieron un gol en una final del mundo? ¿Cuántas personas son ídolos de los 3 equipos más grandes de Río de Janeiro? Además de ser la respuesta a esas 3 preguntas, Carlos Alberto fue el lateral del famoso Santos que ganó todo. Entonces, creo que hay un caso bastante importante para decir que Carlos Alberto es el mejor lateral, por lo menos derecho, de la historia del fútbol. Y cuando hablamos de Carlos Alberto, hablamos de un prodigio físico. Estamos hablando de quizás una de las personas más superdotadas que tocó un fútbol. Y no es algo menor. No, la zancada de Carlos Alberto. No, Uno cuando ve los videos, a ver, me recuerdo, hace poco se volvió viral de nuevo el gol de Carlos Alberto a Italia, el gol, ya vamos a volver a eso, y se veía mucha persona despreciando, mucha persona joven despreciando el fútbol de esa época, diciendo, pero mirá, no presionan los italianos, los dejan tocar la pelota, etc. Créanme que si empiezan a ver videos de Carlos Alberto, no parece un jugador de hace 60 años. no. Es un tipo que vuela con campo abierto, una zancada impresionante, una velocidad. Tanto para subir como para bajar, para defender. Vamos a hablar más que nada de su faceta ofensiva, pero en defensa, para defender con espacios, en equipos totalmente volcados al ataque, alguien que podía cubrir espacios como nadie. Y después, bueno, con una capacidad técnica envidiable realmente. No. Es increíble ver los videos de Carlos Alberto. Es una cosa, la gracia aparte, porque no era solamente un bólido, sino que técnicamente cómo llevaba la pelota con el revés del pie, cómo centraba, cómo encaraba para adentro tirando diagonales. Los pases largos para las contras. Largos, sí. No solamente con cara interna, con el empeine, sino también con cara externa. El uso de la gambeta como herramienta, de las paredes que tiraba para salir jugando desde el fondo. No. Carlos Alberto es quizás en Brasil se armó un quilombo de dimensiones mayores en el 66 cuando no lo llevaban al Mundial. Estaba, obviamente, el titular Yalma Santos, que es una de las grandes injusticias que cometimos en este ranking, dejándolo fuera del top 100. Era el titular y era el mejor 4 considerado del mundo. Pero en Brasil, sobre todo en Río, se hablaba de que el que tenía que ir como 4 titulares era Carlos Alberto, porque era el mejor jugador de ese país en ese momento, se consideraba. Y en todos los equipos donde fue es ídolo. Y es ídolo de 3 equipos de Río de Janeiro. No es algo menor. No se quieren entre los equipos de Río de Janeiro. Y el tipo es ídolo tanto de Fluminense como de Flamengo como de Botafogo. Es increíble. Sí, es ídolo en los 3 equipos de Río. Y su mejor momento tal vez no haya sido ninguno de esos 3 equipos. Claro, fue en Santos, sí, tal cual. Bueno, sobre su juego en Santos, mezclado con. Bueno, vamos a hablar del gol, ¿no? Sí. Tal vez uno de los mejores goles de la historia de los mundiales. Estaba tan acostumbrado a jugar de memoria con Pelé que ya a esa altura, altura de México, a la altura del DF, ya no podía correr más Carlos Alberto, incluso él que era un superdotado físicamente, pero dice que Facchetti, que le estaba haciendo marca personal a Jairzinho, cuando Jairzinho se mete el cambio que empieza a moverse hacia el centro y hacia la izquierda, ve que Facchetti lo sigue y piensa para adentro Carlos Alberto, si subo Pelé me la va a dar. Y mete la corrida que termina justamente con Pelé metiendo la pausa, haciendo ese pasecito para que Carlos Alberto meta uno de los goles más hermosos que se haya visto dentro de una cancha de fútbol. Sí, ese nivel de entendimiento se tenían ya como para predecir el futuro. Increíble, no. La verdad que un tipo que sabe tanto de fútbol que lo escuchás hablar y te emociona con el amor con lo que habla de fútbol. Aparte, no solamente contento con haber sido ídolo de los 3 equipos de Río como jugador, también fue campeón con los 3 equipos de Río como técnico. El tipo
tiene una gran historia después en Estados Unidos, porque fue uno de los que popularizó el fútbol en Estados Unidos, porque jugó en el Cosmos muchos años, en su sociedad con Pelé es legendaria, obviamente. Pudo lograr ser... es muy difícil entender y explicar que sea ídolo de los 3 equipos de Río de Janeiro. A mí me cuesta procesarlo, ¿no? Que el tipo sea respetado y querido por los 3 equipos. Y no fue su pick de rendimiento en ese equipo, en ninguno de esos 3. Un animal, ¿no? Un verdadero monstruo. ¿Te parece que pasemos al último jugador de la fecha? Sí. Mantenemos la posición, cambiamos de banda. Exactamente. Jugó en el Botafogo, nada más. Sí. 75 partidos en la selección de Brasil entre, escúchame, 1949 y 1962. Y ganador de 4... Puedo que me esté equivocando porque creo que la fuente que estuve tomando para los torneos locales en Brasil no está siendo lo más fiable del mundo. A ver, decilo, a ver. 4 torneos Carioca, Sí, 2 está torneos bien. Río San Pablo, 2 mundiales, una Copa América, parte del equipo ideal del Mundial 58 y elegido como parte del 11 ideal del siglo XX. Hablamos de la enciclopedia del fútbol, Nilton Santos. El mejor 3 de la historia. Sin dudas. No hay dudas. Si bien con el 4 hay materia de discusión, porque podemos discutir si es Carlos Alberto, si es Lam, si es... no sé, se puede discutir. Con el lateral izquierdo no hay ninguna discusión. Nilton Santos es el mejor lateral izquierdo de la historia. No solamente eso, sino que es el inventor del lateral moderno brasilero. Sí, es el molde a partir del cual se hicieron Eh, todos los otros laterales brasileños. No hay un quiebre más grande en la historia del fútbol mundial que uno puede identificar tan claramente como un lateral brasilero. Y el primero es este hombre. La final del Mundial 50, que no fue una final, pero se recuerda como tal, cuando Uruguay le gana a Brasil en el Maracanazo, al técnico de Brasil lo linchan por no haberlo puesto, a Nilton Santos con 19 años. En el Mundial del 58 mete un gol Feola, el gordo, como le decía él, el técnico de Brasil, le decía que pase y que vuelva, que pase y que vuelva. Y Nilton Santos, no contento con la indicación técnica, la pasa y va, y mete un gol en el primer partido, en el partido inaugural de Brasil en el Mundial, le mete un gol a Austria, picándola por encima del arquero, generando una ovación generalizada en toda la cancha que nunca habían visto algo similar, porque nunca habían visto que un lateral pase tirando paredes desde la posición de 3, pisando el área y metiendo un gol por arriba del arquero. Esa fue una de las grandes revoluciones del fútbol y uno de los grandes hitos en la historia del fútbol fue ese gol de Nilton Santos en el principio del Mundial 58. No obstante lo cual, no fue su mejor mundial. El mejor mundial de Nilton Santos fue el del 62. Y hablamos de una persona que es el sinónimo de Botafogo, que fue clave para el recruit, para que lo recluten a Garrincha, porque se va a probar a Garrincha y Garrincha hablaremos en su momento, porque todavía no salió en este ranking ni va a estar. No era una persona normal, se lo consideraba deficiente mental. Entonces había muchas dudas por parte de la dirigencia de Botafogo de contratarlo y fue Nilton Santos el que dijo no, si no lo contratan van a cometer el error de su vida. Este jugador es una cosa increíble, porque Garrincha era extremo por derecha y Nilton Santos era lateral izquierdo. Entonces le tocó marcarlo y dice que fue... Este chico tiene que ser titular porque yo no lo marco nunca más. Claro, no, es que la historia también es esa, claro, él le va y le dice, muchachos, yo no lo quiero marcar cómprenlo porque no lo quiero marcar. Sí. Bueno, es considerado junto a Elías Figueroa, José Nasasi, que estuvo en este ranking, Héctor Chumpitas, que no lo quedó muy cerca de estar en este ranking, y Pasarela como uno de los mejores defensores de la historia de Sudamérica para la Conmebol, ¿no? Claro, vos mencionás uno de los mejores jugadores del Mundial 62 y tenía 36 años, si no me equivoco, para el Sí. Mundial 62. Sí, tal cual. 36 o 37 años. No me gusta corregirte, Ítalo. Llega a Primera División a jugar en el Botafogo con 22 años recién. Se le atrasa bastante la carrera porque él vive en una parte de Río que es una isla. Se tiene que tomar un barco básicamente para ir a la ciudad todos los días. Y creo que tiene 25 años para el Mundial 50. Puede ser que esté confundido. Sí. Son muchas anécdotas El punto es que llega de grande a jugar
Y llega al Botafogo y le preguntan, bueno, ¿de qué jugás? Y dice, delantero, yo quiero jugar delantero. Yo toda la vida jugué delantero, yo soy delantero, y lo miran y dicen, no sé, ya cuántos tendría ya sí, le dice, no, pibe, vos tenés físico defensor, vas a jugar defensor. Él dijo, bueno, yo nunca lo discutí, dije, bueno, me ponen defensor, deben saber más que yo. Y así se creó el lateral brasilero. Básicamente Claro. esa es la historia de. Medía 1,84. Nilton Santos era un portento Claro, físico, era muy grandote. vieron un tipo bien alimentado, que por fin les Sí. caía uno más o menos bien alimentado y lo mandaron No, a jugar no atrás. solamente eso, era parte del ejército Nilton Santos. Era recluta de aeronáutica. Era un tipo bastante fuerte físicamente. Sí, 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 era una persona muy grandota. Sí, es, de vuelta, mm, alguien que revoluciona el fútbol. No hay muchos casos así. Hablamos de jugadores como Nasasi, hablamos de Leónidas, vamos a hablar de Leandro Andrade, del Charro Moreno, vamos a hablar. Eh, Este es uno de esos casos donde uno puede ver un quiebre en la historia del fútbol. El lateral ofensivo nace con él. Sí, sí, sí. Hay que hablar un poquito también de lo que fue post carrera también, ¿no? Porque es un tipazo Nilton Santos. Sí, es maravilloso. Hay un documental hermoso, viejo, debe tener como 25 años ya, está colgado en YouTube, que es todo Nilton Santos en la cancha del Botafogo y el Maracaná hablando de su carrera, y, y es espectacular escucharlo hablar. Una de las anécdotas que cuenta es, bueno, justamente que para el Mundial del 50, mostrándote algunos de los errores del técnico en ese Mundial, en el que él usaba una marca de botines especial, que era muy ligera y como, digamos, con el cuero que utilizaba siendo muy fino, con el que podía sentir mejor la pelota y jugar mejor. Y el técnico le agarra los botines y se los tira a la basura y dice, un defensor no puede usar estos botines. Esto, nada, Tiene punta se dura. los cambian, claro, se los cambian por uno de punta dura, uno que era un pedazo de vaca básicamente que, alrededor de la pierna, pues dice, pues el defensor tiene que agarrar y la tiene que reventar, nada más. Lo cual te muestra ese cambio de paradigma que se estaba viendo en el fútbol brasileño y que tantos dividendos les iba a pagar. Sí, sí, sí. Sí, y aparte de lo que hizo después Nilton Santos, y es querido por eso mucho, es que empieza a abrir escuelitas de fútbol por todo el país, con su nombre, con todo lo que implicaba que Nilton Santos abra escuelas de fútbol por los lugares más pobres de Brasil. Y ponía a ex jugadores brasileños, no necesariamente ex compañeros de él, pero sí ex rivales, a dirigir las escuelas y a enseñar de fútbol tipos que estaban en la lona. Y con eso le conseguía laburos de los municipios y todo. Y por eso es una persona que están eternamente agradecidos todos los compañeros, ¿no? Sí, y se nota que sabía mucho de fútbol, no solamente por esta forma de reclutar a Garrincha, por ponerlo de alguna forma, sino porque tanto él como Didi son los culpables en Mundial 58 de convencer al técnico de poner a Pelé y a Garrincha a jugar en el primer equipo como titulares. Sí, sí, sí. Que Hay van algo y. que Sí, hay algo que a mí que quizás te arpé la voz, no lo mencioné en la preproducción del capítulo, es que hay una crítica a un disco que dice: Ella Fitzgerald interpreta a Cole Porter con la misma facilidad que Nilton Santos juega al fútbol. Nada, estamos hablando de un fuera de serie total, de un tipo que pudo llevar a Brasil a lo más alto, que logró con su técnica, con su pegada, con su visión del fútbol, crear un molde que se repitió por generaciones y que va a estar en la memoria de todas las personas por ser quizás uno de los grandes revolucionarios de la historia del fútbol. sí, y del cual, incluso siendo que tratamos de ponderar esto, si hubiese más material fílmico de su prime en Brasil como para ver, podría estar tranquilamente muy por encima del puesto en el que está. Sí, creo que sí. De nuevo, recordamos, estamos hilando muy fino a esta altura del podcast, pero este es uno de esos casos donde, bueno, ¿podría estar 10 puestos más arriba? Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí. Especialmente considerando esto, estamos dando por seguro que es el mejor jugador en la historia de la posición, por ambas bandas. Sí, 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 sí. Tiene un montón de anécdotas muy divertidas. Se arma una tanga en el Mundial 54. Se llama la batalla de Berna. Hungría-Brasil eran dos de los mejores equipos del mundo, claramente. Brasil fue campeón al siguiente Mundial, llegó a la final del Mundial anterior. Hungría tenía su generación dorada y se armó una batahola espectacular. Y Didi le hicieron un penal
se armó una batabola, Brandausinho le pegó ahí a Hidegkuti y se armó una tangana en la cual se pegaron todos contra todos y el pobre Nilton Santos, al ser el más grandote de Brasil, lo echaron a la mierda. A él y a Coxis no, a Bosnik. Lo echaron a los dos por ser los dos más grandotes, que eran los dos que se resaltaban en el tumulto. Así que no, hay muchísimas historias que van pasando de generación en generación, porque lamentablemente no hay mucho registro fílmico de todo eso, ¿no? Sí, hay un mundial también en el que en un partido con España, no me acuerdo si es el 54 o cuál. Sí, en el 62. En el 62, Sí, básicamente hace el él famoso dice, penal. hace El el famoso penal, penal. claro. Hace un penal y dice que lo que hizo fue levantarse y salir y protestar justo afuera del área para que Claro. el árbitro termina cobrando tiro libre. Sí. Ganaba 1-0 España. Ganaba 1-0 España y tenían toda la perspectiva de que si pasaban ese partido pudieran recuperar a Di Stéfano para el próximo partido, que no había jugado. Y bueno, Nilton Santos hizo una de ballet para salir del área y protestar afuera del área y cobraron tiro libre afuera del área y después Brasil terminó dando vuelta ese partido. Bien, bueno, y podemos seguir hablando de Nilton también. De vuelta, recomiendo mucho mirar todo lo que son entrevistas y documentales con él hablando porque es verdaderamente maravilloso. Terminamos entonces por el día de hoy. Dale. Te agradezco mucho, Doc, y muchas gracias a todos los que sigan escuchándonos en este momento. Y nos vemos en el próximo episodio de los 100 mejores futbolistas de la historia.